estamos jugando con fuego. Para mí fue una muy mala decisión de parte del gobierno de sacar el plazo mínimo de permanencia. Para mí eso fue una pésima decisión porque, primero, que todos los países con economías vulnerables como la nuestra lo tienen. Segundo, porque es preferible ponerle una traba a la entrada de capitales, o en este caso un plazo mínimo a la entrada de capitales, y no una traba a la salida. Obviamente la traba a la salida nunca, porque es el cepo y es a lo que hemos tenido y nos ha llevado todo este tiempo. Ahora, cuando tuvimos que recurrir a ese capital golondrina de corto plazo que te genera normalmente volatilidad en el tipo de cambio, y quedaste mucho más vulnerable, ¿no? En un país como el nuestro que suele tener, digamos, movimientos complicados a veces en el tipo de cambio cuando se te acercan, o tenés un choque externo o se te acerca, digamos, una elección. Habías retuiteado en realidad o reposteado esto, ¿no? De Ariel Dar, el hombre de Cocos, dice, vuelven los argentinos a Brasil. Escuchen, es increíble. Y miren el gráfico. Este fin de semana procesamos más del doble de pagos PIX en Cocos Capital que el anterior, ¿no? Este fue un fin de semana largo. Volando, dice, los gastos de argentinos, cada vez que podemos, rajamos. Yo hablo, viste, en primera persona del plural, pero no voy a ningún lado últimamente, pero bueno, es un hecho. Argentinos van a Brasil cuando pueden, aunque sea un feriadito, pingui, y mira vos, Cocos Capital lo que hace es permitir que los argentinos usen esta plataforma PIX, ¿no? Que es como una tarjeta de débito, ¿no? Son los pagos en efectivo, a través del teléfono. Esto no es un chivo a cocos, digamos, pero me pareció un datazo de qué es lo que está pasando, ¿no? Argentinos que se aprovechan un fin de largo y no se van a Mar del Plata ahí con Paulinia. Se van a Brasil. ¿Cuánto frío hace en la costa? Claro, se van a Brasil porque en Brasil hace calor, aunque estemos en junio, y se nos van los dólares. Entonces se nos van los dólares por acá, se nos van los dólares en Temu, en Shein. Y bueno, me pareció... Lo que te voy a decir me duele en el alma, ¿no? Pero viste lo que son los hinchas de Boca en bueno, sí. Tremendo. ¿Viste bueno, lo que acá es lo dice. el Sogras, el Adidas sí, que está dentro del Sogras? Y claro, sí, yo me he comprado ahí, me traje camperas, zapatillas, todo de ahí, y es lógico porque con lo que te ahorras, ¿no? En la diferencia de lo que compras ahí, y prácticamente te estás pagando los pasajes. Entonces, claro. A ver, si acá todo lo pagás el doble, ¿me entiendes? Todo te sale el doble, o sea, una campera te sale el doble, una zapatilla te sale el doble. Estaba viendo hace un ratito una chica en Twitter que también ponía un par de zapatillas que se trajo por Shein también a 26.000 pesos. Yo lo vi. Yo vi zapatillas claro. buenas que, escuchen esto, ahí chusmeando, porque como Paulinia iba a hacer el informe Shein. Estoy convirtiendo, Claudito. No, me puse a chusmear. Escuchá, una zapatilla bárbara, no era de primera marca, pero era para running, se veía bien. Si yo la traías de color azul eran 25.000 pesos, en color negro costaban 45.000 o 50 lucas, pero es tal cual lo decís vos, ¿no? Lo vi, estaba ahí a un clic. O sea, está claro que nosotros tenemos un problema, o sea, siempre caemos en lo mismo, entonces, a ver, para no cansar a la gente de hablar del tipo de cambio, es, bueno, bajen los impuestos, muchachos, algo hay que hacer. O sea, de alguna forma tenemos que cerrar esta brecha, y la forma no es prohibiendo el comercio, atento con eso, sino o bajamos los impuestos, digamos, o bajamos los impuestos y hacemos que los productos acá bajen nominalmente, algo que es muy, pero muy difícil. O sea, vos sacando los productos estacionales y demás, la verdad que los precios no bajan en términos nominales, ¿sí? Generalmente bajan en términos reales, pero no en términos nominales. Se nos va a complicar, o sea, se nos va a complicar. Vos fijate, yo siempre insisto con lo mismo, la gente no se fue a Miami a ver a Boca porque en Argentina está ganando mucha plata. O no se fue a Brasil, digamos, este fin de semana largo porque los niveles de ingresos de Argentina son extraordinarios. Salimos de una recesión, venimos saliendo de una recesión, hay actividades que todavía no se recuperan, y bueno, y todo lo que ya conocemos. O sea, lo hacemos porque hacer
esos viajes acá internos, te sale casi lo mismo. Entonces, si me sale casi lo mismo irme a Pinamar este fin de semana largo, que irme, como dijiste vos, a Brasil, donde tengo sol, y ellos tienen una ventaja, digamos, por un tema climático con respecto a nosotros, y bueno, obviamente, el que podía irse a Pinamar, a Cariló, este fin de semana, dijo, mira, me tomo un avión y me tomo 3 días al sol, viste, en Río. Y es un comportamiento lógico de parte del consumidor. Es un comportamiento intentando, digamos, maximizar su dinero, sus ahorros, ¿sí? Busca un lugar donde le salga más o menos o parecido como acá, pero que le brinde mejores condiciones. En este caso, que le brinde mejores condiciones climatológicas, digamos, ¿no? Claro. Y con lo de Estados Unidos y los hinchas de Boca pasa exactamente lo mismo. A ver, el gobierno decía, queremos incentivar a que salga el dinero del colchón. Cuando vos tenés un buen producto a buen precio y haces rendir tus dólares, lo sacás del colchón. Y vos ahí tenés el ejemplo con mucha gente que se está yendo a ver los partidos en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, mucha gente, nada más que lo de River de Boca, ¿no? Lo demás lo miran todo por televisión, pero en realidad... Buscás bien gastarlos, no vas a buscar... buscás no malgastarlos. Si los usás, los vas a usar para algo que te convenga, para tu economía. Cuando vos encontrás un precio, ¿sí?, por un bien o un servicio acorde a lo que, digamos, te parece a vos que es un precio razonable, vos sacás los dólares del colchón. O sea, no pasa porque, mirá, necesitamos que no te mire Arba o el Arca, necesitamos un blanqueo. Tuviste un blanqueo hace 6 meses, exitoso, con un montón de dinero, y ese dinero no se volcó a la economía real. ¿Por qué? Y porque cuando yo hago la cuenta de cuánto me sale comprarme un auto o cuánto me sale el metro cuadrado de construcción en dólares, y digo, no, la verdad no me conviene cambiar los dólares para eso, porque, o sea, me está saliendo muy caro. Entonces, volvemos a lo mismo. O bajamos los precios nominalmente, o el tipo de cambio deberá en algún momento ser realmente libre y reflejar la productividad media de la Argentina. Hoy no es libre, hoy las empresas siguen con un cepo, que son las empresas precisamente las que tienen el exceso de pesos para poder ir sobre el tipo de cambio y hacerlo subir un poco más, y es por eso que vos no ves volcar a la economía real los dólares que se blanquearon exitosamente, vuelvo a repetirlo, hace 6 meses. Claro, claro. Vos querés preguntarle, Paula, antes le quiero mostrar un videito. Pero no, te preguntaba si por ahí es difícil de contestar, pero digo, si ves posible en algún momento esa baja nominal de precios a través de esa baja de impuestos, porque es un contexto en el que hace un ratito daba el dato con Rey de Adimra, por ejemplo, de la actividad metalúrgica o de toda la industria que está por debajo generalmente del 50% de su capacidad instalada, con costos fijos muy elevados. Hay una dificultad, veo ahí, en la estructura de cada compañía, difícil para bajar precios, ¿no? Mira, lo que la economía te marca generalmente es que la baja nominal de precios es muy dolorosa porque se hace vía recesión profunda, ¿no? O sea, para que los precios bajen nominalmente, vos tenés que estar en una fuerte recesión en la cual todo el mundo, digamos, termina bajando los precios porque si no, prácticamente no vende nada. Entonces, es muy complicado, por eso ningún país suele ir por ese camino generalmente, ¿no? O sea, porque las recesiones profundas te traen otro problema, otro tipo de conflicto. A ver, estamos hablando de un país con 50% de pobres, o sea, realmente no es sencillo hacer ese camino, ¿no? Entonces, la realidad es que es muy difícil que vos lo puedas marcar ahí. La otra es que vos me digas, bueno, mirá, bajamos todos los impuestos a la mitad y acá tenés que hablar de impuestos nacionales, provinciales, tasas municipales, bueno, que todos se pongan de acuerdo, ¿sí? Bajen los impuestos, las tasas municipales, los impuestos provinciales y demás, y ahí poder acomodar el nivel de precios que tenemos hoy en día, que es un nivel de precios alto, o sea, hay que diferenciar el nivel de precios de inflación. Vos hoy tenés un nivel de precios alto, para que ese nivel de precios bajos tendrías que hacer alguna de estas dos acciones, o una fuerte recesión, una baja de impuestos, y a ver si eso te lo puede reactivar. Pero cuando vos mirás lo que sucede generalmente es el gobierno nacional
anuncia, por ejemplo, que Arca no te va a perseguir, que va a hacer la vista gorda y demás, y las provincias muchas provincias seguidas salen y dicen, no, yo no. Yo voy a mirar lo que vos modifiques y en base a eso te voy a... O sea, es muy difícil lograr también, o sea, es muy difícil soportar la recesión para bajar los precios nominales y es muy difícil lograr esa coordinación entre los distintos estados para bajar impuestos, porque vuelvo a lo mismo, deberían bajarlos todos, y de esa manera producir esa baja nominal que estamos hablando. Bute, ¿y vos qué camino te imaginás que nos va a tocar transitar? ¿El camino de baja de precios para, digamos, como sea, digamos, si es a través de una baja de impuestos, de esta coordinación del Estado Nacional con las provincias, una baja de precios, o nos va a tocar transitar que en algún momento es una corrección del tipo de cambio porque este dólar quedó demasiado relegado, muy barato? ¿Qué te imaginas vos? Yo creo que hasta las elecciones, olvídate de cualquier corrección abrupta. Podés tener, sí me parece que vamos a tener algún corrimiento más hacia el techo de la banda. ¿Por qué? Porque vos tenés carry trade entrando ahora con los bonds y demás, le sacaste la permanencia mínima al capital extranjero que tiene que estar en la Argentina. Es muy probable que a medida que nos vayamos acercando a las elecciones y con una buena ganancia en dólares, esos capitales decidan salir y ya pueden ir directamente por el tipo de cambio oficial, van a pasar por el tipo de cambio oficial, que van a subir un poco más hacia la banda superior del tipo de cambio. También se te va acabando, digamos, la época del ingreso, digamos, abundante de dólares por parte de la cosecha, entonces vas a tener, de repente, menos oferta, ¿no?, por estos dólares de la cosecha, y más demanda. Entonces, eso te va a desplazar seguramente el tipo de cambio más hacia el lado del techo de banda. Pero no creo que vayas a tener una corrección por encima de la banda de flotación, sobre todo antes de las elecciones, bajo ningún punto de vista, porque el gobierno va a priorizar, ante que nada, intentar la estabilidad y la desinflación. O sea, antes de las elecciones, ¿vos crees que puede tocar el dólar que hoy está en 1.200, el techo de la banda que está en 1.430 al día de hoy? No sé si tocar el techo, pero acercarse más al techo. Lo que nosotros vimos es que el tipo de cambio ha oscilado desde que salió entre 1.100 y 1.200 pesos, ¿no? O sea, en los últimos días se acercó más a esa parte media de los 1.200 pesos, sí, pero estuvo también unos cuantos días por debajo. Me parece que, como te decía antes, a medida que es algo lógico, ¿no? Se retrae o sea, se termina la oferta y se incrementa la demanda, bueno, libremente, o por lo menos como está funcionando hasta ahora, irá más hacia el lado del tipo. Esperemos que no llegue al techo de la banda, porque si llega al techo de la banda estás hablando de un salto de casi el 20% en el tipo de cambio. Un salto del 20% en el tipo de cambio, sí o sí vas a tener impacto en los precios. Entonces, esperemos que, si bien se pueda llegar a acomodar, que no se acomode tanto, digamos, y que quede abajo de los 1.300 a los efectos de no tener ese impacto inflacionario. Yo creo que estamos jugando con fuego. Para mí fue una muy mala decisión de parte del gobierno de sacar el plazo mínimo de permanencia. Porque cuando vos hiciste eso, para mí eso fue una pésima decisión. ¿Por qué? Primero, que todos los países con economías vulnerables como la nuestra lo tienen. Segundo, porque es preferible ponerle una traba a la entrada de capitales, ¿sí?, o en este caso un plazo mínimo a la entrada de capitales, y no una traba a la salida, ¿no? O sea, obviamente la trabas a la salida nunca, porque es el cepo y es a lo que hemos tenido y nos ha llevado todo este tiempo. Ahora, cuando tuvimos que recurrir a ese capital golondrina de corto plazo que te genera normalmente volatilidad en el tipo de cambio, y quedaste mucho más vulnerable, ¿no? En un país como el nuestro que suele tener, digamos, movimientos complicados a veces en el tipo de cambio cuando se te acercan o tenés un choque externo o se te acerca, digamos, una elección. Entonces, para mí esa fue una muy mala decisión. Fue una decisión que demuestra, digamos, la necesidad de dólares de como sea. O sea, hasta fue una mala decisión por el mensaje que dio, ¿no? O sea, che, mirá, estamos bajando la vara de, viste, lo que queremos que entre a la Argentina, ya estamos pidiendo que entre lo que sea, pero que algo entre. Y me parece que eso, ya te digo, fue una mala decisión desde lo económico, desde la señal que das al mercado, y que bueno, que probablemente
le pueda generar algo más de dólares en el cortísimo plazo. Pero el problema, a mí lo que no, o sea, no me asusta que entren dólares, mejor que entren dólares, me asusta la volatilidad que puede generar dólares que vienen por el corto plazo cuando quieran salir. Y hoy tienen posibilidad de salir, si quieren, la próxima semana. Acá lo que decía Javi, dice capitales golondrina igual puerta 12, que es un poco lo que estás explicando vos. Acá la clave de la medida que vos decís están jugando con fuego es, bueno, que hasta ahora esos capitales calientes, capitales golondrinas, los capitales financieros, esos dólares podían entrar, pero estaban obligados a permanecer en la Argentina 6 meses. El gobierno le acaba de otorgar la chance de que así como entran, si quieren ir rápidamente, pueden hacerlo. Les garantizan, así digamos, como entran los dólares, se cambian por pesos, esos dólares van al Banco Central como reservas. Si la semana que viene se quisieran ir, el gobierno le garantiza que les toma los pesos y le da los dólares a cambio y se van. Eso es un poco la... Exacto. Y tengamos en cuenta que, a ver, entran 100 y no se van 100. Se van 100 a la ganancia. O sea, siempre vas a perder en ese entonces, una cosa si vos lográs que entren capitales a mediano y largo plazo, ¿me entendés? Donde en el transcurso del tiempo vos mejorás las condiciones económicas, vos vas a poder hacer, digamos, que aparezcan más dólares genuinos desde las exportaciones, más dólares genuinos desde la inversión, digamos, a largo plazo y demás. Entonces, vos podés permitir tener esos dólares que en algún momento van a salir, porque siempre si las operaciones empiezan en dólares y terminan en dólares. O sea, nadie viene o sea, el que hace una inversión financiera no viene a la Argentina para dejar toda su vida. En algún momento va a retirar el capital y los intereses. Pero bueno, si yo lo hago con un plazo mínimo, ¿me entendés? Bueno, ya el que hace esa inversión ya lo hace con la visión de más tiempo dejar el dinero en la Argentina, donde después se puede llegar a dar más, más oportunidades. Pero haberlo eliminado tan cerca de una elección, sabiendo que generalmente las elecciones son momentos, digamos, de mayor demanda de dólares por cobertura y demás, me pareció pan para hoy y hambre para mañana. O sea, no es, digamos, de las medidas correctas que el gobierno tiene que estar tomando. El mercado está... perdón. No, No, si el mercado tomó nota de esto que vos decís, digamos, esta visión tuya, el mercado es la misma que tiene el mercado a nivel general, promedio, no sé, digamos, esto que vos estás diciendo, ¿crees que el mercado también está haciendo la misma lectura de, che, están jugando con fuego, esto están diciéndonos que necesitan dólares a toda costa? Digo, te lo pregunto porque, nada, si hay una interpretación negativa de esta medida, ya desde el vamos, y bueno, es una joda en términos de riesgo país, etcétera. Pero vos, ¿qué notás? Mirá, los economistas todos hemos visto que es una medida negativa. Incluso hasta muchos economistas que pueden estar más allegados al gobierno hablaron y marcaron, digamos, lo riesgosa de la operación. El mercado, digamos, está ahí, viste, más, o sea, el mercado a veces es cortoplacista. El mercado siempre se mueve entre el miedo, digamos, y la avaricia, ¿no? O sea, siempre estamos jugando ahí, viste, saber que, y bueno, a veces decir, bueno, pero estos ingresos de dólares me va a dar más tranquilidad y me tendría que reforzar, digamos, los bonos argentinos por el ingreso de dólares, por la acumulación de reserva del Banco Central. Entonces, bueno, más adelante vemos. El tema que ese más adelante vemos es a muy corto plazo. O sea, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Ni hablar, digamos, los conflictos internacionales que estamos teniendo, que también en algún momento te puede llegar a traer otro dolor de cabeza. Entonces, creo que la gran mayoría, cuando vos, digamos, sacás un poco los intereses particulares y las ideologías de medios, cuando hablas de haber sacado esta norma, yo creo que la gran mayoría no tiene digamos, una buena opinión por esta medida que se hizo. Creo que ese es el consenso de la gran mayoría, ¿no? De que no ha sido una buena elección. Ahora, ¿en el medio capaz se puede llegar a ganar más plata? Sí, capaz en el medio puede llegar a más plata, pero todos estamos escuchando a ver cuándo termina de sonar la música, porque en ese momento no todos van a encontrar una silla para sentarse, ¿no? O sea, algunos van a quedarse de pie, porque obviamente
cuando todos conocemos lo que es esto, o sea, cuando corrige el tipo de cambio, corrige rápido. Y en este caso, en un sistema que vos tenés, que es de bandas, donde el Banco Central no debería intervenir hasta no tocar el techo, bueno, tenés un plazo o mejor, un spread de 20% de corrección del tipo de cambio sin que el Banco Central haga nada en el spot, ¿no? Podrá ir por el dólar futuro, como ya lo hizo y demás, pero ya sabemos que cuando el mercado quiere dólares físicos, no hay venta de dólares futuro que te lo pare, ¿no? O sea, realmente, bueno, ahí obviamente eso después te genera otro negocio. ¿Por qué? Porque cuando vos te acerques a la banda superior, si vos crees que el gobierno va a poder sostener el tipo de cambio dentro de las bandas, y bueno, ahí aparecerá nuevamente la opción del carry, ¿me entendés? O sea, ¿por qué? Porque será poco lo que tengo para perder, mucho lo que tengo para ganar en pesos, aparecerá otro. Pero el problema que yo veo es, por eso digo, capaz lo podés manejar dentro de la banda, pero a mí me preocupa la volatilidad, ¿me entendés? A mí me preocupa ver un tipo de cambio, no que sube 2-3% por mes. La verdad que eso no me preocuparía, o sea, eso es hasta, te diría, sano, teniendo en cuenta la inflación que nosotros tenemos y demás. A mí me preocupa que tengamos en una semana, estemos hablando, che, ¿por qué subió 10% el dólar? Eso me preocupa porque eso sí te termina modificando los precios, generando incertidumbre y trayéndote un problema más que una solución. Claro, claro. Cristian, ¿qué encontrás o sea, efectivamente ha habido una coincidencia en la alarma que se enciende con esta medida de eliminación del plazo? ¿Qué encontrás vos en el gobierno, en esa defensa que han hecho sobre esta medida? Porque en definitiva entiendo que pueden entrarles más dólares, pero están jugando con un arma de doble filo, porque no es que ellos están de salida, no es que de acá tenés elecciones presidenciales y no va a ganar Libertad Avanza. Están gobernando y eso les puede traer a ellos mismos un problema importante, ¿no? Sí, pero bueno, ellos priorizan otra cosa. O sea, yo creo que a veces tiene una visión a corto plazo, como pasó con el tema del atraso del tipo de cambio. Todos decíamos, che, el tipo de cambio se está atrasando, el tipo de cambio está atrasando. ¿Cuál era la respuesta que vos, sacando los insultos de lado, cuál era la respuesta que vos tenías? No, nosotros vamos a seguir firmemente con el crawling peg hasta que la inflación converja al valor del crawling peg y en ese momento bajaremos el crawling peg a 1 y después lo bajaremos a 0 y después lo sacaremos. Eso fue lo que siempre habían sostenido. ¿Qué pasó? A partir de este año, cuando el atraso era muy notorio, vimos lo que había pasado en las vacaciones con el turismo, vimos que la balanza comercial perdiste el 85% del superávit que vos tuviste en el primer cuatrimestre del 24, lo perdiste en este 25, bueno, tuvieron que cambiar el régimen cambiario y modificarlo. Entonces, yo creo que a veces el gobierno, en algunas medidas, trabaja muy sobre lo urgente y después vemos. Entonces, me parece que hoy en día lo urgente que era, y lo urgente es bajar la inflación y acumular reservas. No voy a comprar dólares para acumular reservas porque si yo compro dólares, genero demanda. Si yo genero demanda, elevo el precio. Entonces, ¿qué hago? Tomo crédito. Bueno, fuimos con el REP, fuimos primero al FMI, a los organismos multilaterales, no alcanzó. Fuimos después, antes habíamos ido por los dólares de blanqueo. Entonces, no alcanzó el blanqueo, no alcanzó el FMI y los multilaterales, vamos por el repo. Fueron por el repo, bueno, vamos a ofrecer, bueno, para ofrecer un bono y que entre en dólares, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, esto no se tira la medida y después se ve la reacción. Primero se va al mercado, se consulta en el mercado qué es lo que le pide el mercado para poder invertir en un bono como este, y al mercado le dijo, mirá, déjame salir cuando quiera. No me obligues, porque si yo me tengo que quedar 6 meses o para salir me tengo que ir por el contado con liquidación, donde el precio yo no sé cuál es, yo quiero tener una certeza más o menos de cuál es el rango de precios que yo voy a poder encontrar en el dólar. Y bueno, y se hizo eso, se bajó esta medida que generalmente se llama una medida macroprudencial porque, digamos, busca ser prudente sobre lo que puede afectar a la macro. Creo que a veces el gobierno sabe de esto. O sea, el gobierno no es que no sabe los riesgos que corre, pero bueno, prefiere correr ese riesgo y ver cómo lo resuelve en el mediano plazo y solucionar hoy en día, que era lo que le pedía a todo el mundo, che, no estás acumulando reservas, ¿qué pasa? Esto no gusta. Vos fíjate que había recibido el gobierno aproximadamente 14.000 millones de dólares entre lo del FMI y los organismos multilaterales, y
el riesgo país seguía en niveles de 700 puntos. O sea, seguía más alto que en enero de este año. O sea, generalmente cuando vos ves la historia argentina que de repente le entra esa cantidad de dinero, y bueno, vos veías que el riesgo país se desplomaba. Y no, el riesgo país sigue a niveles similares de lo que estaba a principio de año. ¿Qué era lo que le pedía al mercado en el medio? Che, quiero ver cómo acumulás reservas en forma genuina. Y por eso me parece que el gobierno llevó adelante esta medida y, bueno, sabiendo el riesgo que corre e intentando, cuando llegue ese problema, resolverlo en ese momento. Esta tabla la pusiste vos, creo que ayer o antes de ayer, justamente marcando que Argentina está en el top 3 de riesgo país y, bueno, está inconmovible, ¿no? No, a pesar de las últimas medidas, digamos, de juntar reservas vía endeudamiento, no hubo una baja del riesgo país. Eso es lo que vos estás contando un poco también. Digamos, el mercado está, yo decía antes, castigando esta resolución del gobierno. Castigando porque el riesgo país no baja, por lo menos por ahora. Sí, y a ver, y no está bajando el riesgo país. Cuando vos dentro de 20 días tenés un pago interesante de capital e intereses. O sea, eso también lo tenés que tener en cuenta. Vos dentro de 20 días estás pagando amortización e intereses de estos bonos. Igualmente así le cuesta mucho realmente bajar. Vos fíjate que en los últimos, te diría, 2 semanas estuvo oscilando entre los 650 y los 700 puntos. O sea, no logra volver a esos 500 y pico que habíamos visto en enero de este año, también justo previo al pago de amortización y capital de los bonos, pero esta vez parece como que no se ve eso, no se estaría dando. O sea, el mercado está pidiendo capaz algo más o está viendo alguna inconsistencia por la cual, digamos, va a apostar por los bonos en un gobierno que, hay que decirlo, desde el momento cero demostró la voluntad férrea a pagar todos los compromisos internacionales que tenía. Y así lo hizo. O sea, desde la voluntad del gobierno siempre dejó en claro que los bonos se iban a pagar a como dé lugar. Lo que pasa es que, bueno, obviamente vos empezás a sumar, el mercado empieza a sumar y restar y vos decís, bueno, podrá estar la voluntad, pero si no tiene los dólares necesarios, el problema sigue estando.